Hola a todos y bienvenidos a la clase Introducción a la Misiología. En este primer video voy a explicar algunas cosas acerca de la clase y también repasar algunos términos importantes. En este curso usamos el sitio web classroom.google.com que nos deja poner PowerPoint, PDFs, todo lo que hacemos en clase lo pongo ahí para que ustedes puedan accederlo. Así que si no han entrado a la aula virtual aquí en classroom.google.com, pido que entren allí y se unan a la clase. He hecho otro video que habla de cómo entrar a una clase en classroom.google.com y les voy a también dar el link de ese video. Pero aquí está el código. Este es el código de nuestra clase. Es un O minúscula 7 D B V chica G P. Todas las letras en minúsculas. Les aviso que hubo un problema con el primer PDF del libro que subí. Tenía todas las páginas, pero al final de cada capítulo, las últimas 2 o 3 páginas, en vez de estar ahí con el capítulo, estaban al final del libro. Así que ustedes bajaron ese libro de texto en PDF y ya lo imprimieron. Se puede usar, solo les recomiendo ir al final del libro para buscar las últimas páginas de cada capítulo y ahí las preguntas de reflexión e investigación también. Pero yo ya he hecho correcciones al PDF y ahora ahí en nuestra aula virtual en Google, classroom.google.com, bajo trabajos en clase verán un archivo que dice libro de texto y ahí hay varios archivos. El primero que pueden ver acá, el primero si hacen clic en libro de texto y ahí baja con varios PDFs. El primero, ahí a la izquierda, es el libro completo, que ya está con sus correcciones, todo está bien en la paginación. Pero yo sé que a algunos les gusta bajar capítulo por capítulo, así que los demás PDFs son el mismo libro, pero capítulo por capítulo, en el caso que alguien quiera bajarlo así. Solo les hago un anuncio. Este libro, en el PDF del libro completo, la paginación empieza de nuevo cada vez que empezamos un nuevo capítulo. Así que el primer capítulo es 25 páginas y después termina en la página 25 y el próximo capítulo empieza, creo que empieza en la página 3. Así que cada vez que empezamos otro capítulo empieza de nuevo la paginación. Así que hay que tener eso en cuenta cuando estamos refiriendo a páginas específicas en el libro. Ahora vamos a repasar algunos términos. Si estuviste en la primera clase, ya viste esto, pero te recomiendo verlo de nuevo para recordar. Si eres nuevo, todas esas definiciones se pueden ver acá, pero también en el PowerPoint que hay en el trabajos en clase. Ahí el primer PowerPoint también tiene estas definiciones. Primero, ¿qué es la misiología? Muchos me hacen esa pregunta. Pues la misiología o la misionología, que es lo mismo, es el estudio y reflexión sobre la práctica de la misión cristiana. Así que misioneros en todo el mundo están yendo para plantar iglesias, para evangelizar, para ser discípulos en todo el mundo. Pero hay personas que se han dedicado a estudiar lo que ellos hacen. Estudian las bases bíblicas de las misiones, la historia de las misiones, las estrategias que se usaban y que se usan hoy en día, todo lo que tiene que ver con misiones. Estas personas lo estudian y hacen reflexiones sobre estas cosas para ayudarnos a ser mejores misioneros y también a las iglesias a ser mejores al enviar y apoyar a las obras misioneras. Así que esa es la misiología. Es un estudio general de todo lo que tiene que ver con misiones.
Y en sí, la misiología tiene muchos campos que son parte de la misiología. Pero este curso es Introducción a la Misiología. Así que en este curso vamos a ver los siguientes temas. Aquí pueden ver la lista del sílabo acerca de los temas que vamos a ver en esta clase. El primer tema será conceptos claves para crear una filosofía de misión. Así que en este primer capítulo, los autores del libro nos hablan de que todos tenemos una filosofía de misión. Es algo que ya creemos acerca de qué son las misiones, cómo debemos hacerlo. Pero hay ciertas cosas que debemos tomar en cuenta al pensar en nuestra filosofía de misión o crear nuestra filosofía de misión. Así que ustedes van a leer de eso en el libro. Quizás no van a entender todo, pero ahí pido que lo lean y hagan sus respuestas a las preguntas al final del capítulo. Y de ahí vamos a hablar más de por qué es que los autores han empezado el libro de texto con este tema. Después vamos a ver las bases bíblicas de las misiones. Vamos a hacer preguntas como, ¿dónde vemos evidencia que Dios es un Dios misionero? Y dónde vemos evidencia en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, de que Dios realmente está llamándonos a participar en su misión. También vamos a ver en el tercer capítulo puntos de teología que nos ayudan como base Vamos a ver puntos de teología que nos ayudan como base para las misiones. Así que hay cosas de la teología que son importantes entender para poder entender las misiones y poder hacerlas bien, como las características de Dios, también qué es su reino, qué es el rol de la iglesia, quién es la iglesia. Estas cosas vamos a ver en breve para tener una buena teología que nos sirve como base para entender las misiones y hacerlas bien. Y en el cuarto capítulo vamos a ver las bases históricas de las misiones. Creo que algunos están llevando historia de las misiones, así que van a ver esto en más detalle en ese curso. También van a ver cosas acerca de esto en biografías de los misioneros destacados. Pero aquí vamos a tocar en breve qué ha sido la historia de las misiones desde la iglesia primitiva, la primera iglesia, hasta hoy en día. En el quinto capítulo vamos a hablar del llamado misionero y la preparación del misionero. ¿Cómo puede saber uno si está siendo llamado para ser misionero? ¿Y cómo puede prepararse? Y en el capítulo 6 vamos a hablar de la vida del misionero. ¿Quién es el misionero? ¿Qué hace? ¿Cómo debe ser? ¿Qué debe hacer? Etcétera. En el capítulo 7 vamos a ver las filosofías, estrategias y metodologías que se usan en las misiones. Vamos a hablar en breve, básicamente de las estrategias básicas que se usan para hacer misiones y también cómo se hace, qué metodologías, qué cosas se usan para hacerlo. Después, en el capítulo 8, vamos a hablar de la cultura y la cosmovisión. ¿Qué es la cultura? ¿Qué cosas debemos entender o saber acerca de otras culturas antes de ir ahí como misioneros? ¿Cómo podemos aprenderlos? ¿Cómo podemos sobrellevar las diferencias y adaptarnos a otra cultura? Y cosmovisión, ¿qué es la perspectiva, la mentalidad que tiene la gente de esa cultura? ¿Cómo podemos aprenderlo y aceptarlo y vivir dentro de esta nueva cultura y perspectiva? Así que esas son algunas cosas que vamos a hablar en el capítulo 8. Y en el capítulo 9 vamos a hablar de investigaciones etnográficas. Ahora, la etnografía estudia las diferentes culturas. Es una ciencia social,
un campo de estudio que se puede estudiar en las universidades, etcétera, pero los que estudian misiones y los que hacen misiones han aprovechado de los estudios culturales para poder ayudar con las misiones, y vamos a aprender un poco de cómo se hace esto y cómo nos puede ayudar. Y en el capítulo 10 vamos a ver un resumen de las religiones mayoritarias del mundo, qué es lo que creen y qué cosas debemos tomar en cuenta al ir a trabajar en un lugar que cree participa en y cree en estas religiones. Y en el capítulo 11 vamos a ahora a ponernos más en nuestro propio país, en nuestro propio continente, y hablar de las influencias religiosas en América Latina. Si servimos como misioneros en América Latina, quizás simplemente en otra región aquí en nuestro Perú o en otro país latinoamericano, ¿qué cosas acerca de la influencia religiosa debemos entender para hacer bien las misiones? Y al final vamos a hablar de la guerra espiritual. ¿Qué rol tiene esto en el trabajo misionero? Y cómo podemos prepararnos y vivir bien considerando la guerra espiritual. Así que, como les dije, misiología estudia todo esto y mucho más, pero este curso es una introducción, así que este es un curso perfecto para poder entender un poquito de todo acerca de las misiones. Y obviamente el seminario tiene otros cursos que entran más a profundidad en cada uno de estos temas. Así que espero que les sirva mucho este curso para tener un entendimiento básico de un poquito de todo y que también lo puedan compartir con los hermanos de su iglesia. Sigo hablando de misiones, misioneros, pero debemos hablar de esos términos, definirlos, para poder todos entender de lo que estamos hablando. En los textos acerca de las misiones, normalmente se usa el término misión en el singular para referir a la misión de Dios. ¿Y por qué es importante hablar de la misión de Dios? Pues si vamos a hacer misiones, que voy a definir en un momento, debemos entender qué es lo que Dios desea cumplir en el mundo. Así que cuando digo misión, estoy refiriendo a todo lo que Dios desea cumplir en el mundo. Y obviamente no podemos entender toda la mente de Dios, pero Él nos ha revelado ciertas cosas en su palabra. Por ejemplo, sabemos que Dios quiere ser glorificado y alabado entre todas las naciones. Y al final de todo, Él va a ser el único alabado y glorificado por todos, ¿no? Así que Dios también quiere que su reino expanda. Él no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos se reconcilien con Él por medio de Jesucristo. Él quiere que todos sean sus discípulos, los discípulos de Cristo. Y Él quiere que nosotros como la iglesia lo obedezcamos y hagamos discípulos para Él. Así que cuando hablamos de la misión, hablamos de todas estas cosas que sabemos que Dios quiere cumplir en el mundo. Y obviamente, como Él es infinito, hay muchas cosas más que quizás no entendemos, pero Él ha revelado ciertas cosas a nosotros para que nosotros podamos ser parte de su misión. Ahora, misiones. En la iglesia muchas veces se usa la palabra misiones. Hablamos de esto en clase, de que muchas veces hemos escuchado de algunos decir, vamos a hacer misiones, y después salimos a tocar puertas y evangelizar, o salimos a hacer un estudio bíblico en la casa de alguien. Y estas cosas no son malas, son parte de la responsabilidad de la iglesia. Pero en general, cuando se usa el término misiones en una escuela de misiones o en un libro de texto de misiones, estamos hablando específicamente de lo que la iglesia hace para alcanzar a personas y culturas que están fuera del alcance de la iglesia local.
lugares donde todavía no hay el Evangelio o donde no se ha entendido bien el Evangelio, lugares que están no necesariamente tiene que ser muy lejos, súper lejos o en medio de la selva, pero la idea es llevar el Evangelio a un lugar donde no está. Y obviamente hay diferentes definiciones de misiones, pero vamos a leer aquí juntos. Dice, misiones es todo lo que la iglesia hace para cumplir con la misión de Dios. Y eso incluye llevando el Evangelio, haciendo discípulos, estableciendo congregaciones locales, queremos que esas congregaciones locales sean congregaciones que funcionen bien, que se multipliquen, que produzcan frutos del cristianismo. Pero todo esto se hace específicamente en lugares fuera del alcance de la iglesia local, cruzando barreras geográficas o culturales. Por ejemplo, si mi iglesia local sale para hacer evangelismo en nuestro propio barrio, salimos para hablar con personas acerca de Cristo, para ayudarles a entender más acerca del Evangelio y después, si permiten, hacer un discipulado con ellos. Eso, en esta clase y en los textos de misiones, no se considera misiones. Es el evangelismo que la iglesia local debe hacer y el hacer discípulos que la iglesia es responsable de hacer, pero está dentro del alcance de la iglesia local. Así que, pero si mi iglesia, que está en Trujillo, manda a alguien a la sierra o la selva, un lugar que es diferente, un lugar donde no hay iglesias, donde la gente quizás no entiende el Evangelio, no ha escuchado de Jesucristo. Ahí si enviamos a alguien para que planten iglesias, para que hagan discípulos, ahí estamos haciendo misiones. Aunque sea en nuestro propio país, estamos cruzando barreras y yendo fuera del alcance de la iglesia local para plantar iglesias. Misiones se puede hacer en ciudades, se puede hacer en zonas rurales, en la selva, en la sierra, en cualquier lugar, en el desierto, en lo que sea. Pero en general no estamos hablando del trabajo de la iglesia local ahí en su ciudad, sino lo que la iglesia local hace para alcanzar a los que están afuera de su alcance. Normalmente eso significa enviando misioneros para estas personas. Y finalmente, ¿qué es un misionero? Entonces, esta es una definición y hay muchas. Como he dicho, todos esos términos tienen muchas definiciones, pero en esta clase, cuando hablamos de un misionero, no estamos hablando de un hermano que ha salido de la iglesia para evangelizar a hermanos o personas ahí en su barrio o en su ciudad, sino vamos a estar hablando de un creyente que puede ser hombre o mujer, de cualquier generación o lugar geográfico, que ha sido llamado y capacitado y enviado con la autoridad del Espíritu Santo y la iglesia local para cumplir con algún aspecto de misiones. Así que estamos hablando de llevar el Evangelio o de ser parte de llevar el Evangelio y hacer discípulos en lugares donde la iglesia ya existe, pero todavía está creciendo y necesita más apoyo, o donde la iglesia no existe y donde la gente no tiene conocimiento de Cristo. Y pueden ver aquí en el segundo párrafo que estamos hablando de contextos interculturales o transculturales. Eso significa ir a un lugar que tiene otra cultura. Y vamos a hablar más de la cultura en otro capítulo. Pero cuando hablamos de un misionero, hablamos de un enviado. Y no necesariamente aquí estamos diciendo que sea por corto plazo o por largo plazo, sino estamos hablando de alguien que ha sido llamado por Dios y capacitado por la iglesia y enviado por la iglesia para llevar el Evangelio a otro lugar. Y que ahí
puede trabajar en muchas cosas, pero siempre con el fin de hacer discípulos para Cristo y establecer congregaciones locales que pueden empezar a obedecer a Dios ahí en su lugar. Para concluir, ¿por qué esas definiciones? Pues cuando estamos en clase siempre usamos estos términos y es importante entender de qué estamos hablando. Mientras nosotros queremos que los cursos en la escuela de misiones o seminario puedan ser de provecho para hermanos que están trabajando aquí en nuestra propia ciudad, también tenemos que entender que hay muchos hermanos que están siendo llamados para ir a otro lugar para llevar el Evangelio. Puede ser simplemente a otra ciudad, a otra región, a otro departamento o quizás hasta otro país. Pero esos hermanos que están llamados a salir del alcance de la iglesia local para llevar el Evangelio necesitan una capacitación especial, que es un poco diferente que la capacitación que todos recibimos en nuestra iglesia local. Todos tenemos la misma responsabilidad de compartir el Evangelio con los que están a nuestro alrededor y hacer discípulos para Cristo. Pero Dios sí llama específicamente a algunos para que ellos hagan esto en otros lugares, fuera de su lugar de origen. Así que espero que esta clase sea de provecho para ustedes y vamos a seguir ahora por este medio y pido a Dios que les bendiga mucho en sus vidas y sus ministerios.